U.S. Defense Secretary Pete Hegseth says that the Pentagon will cut Senator Mark Kelly's retirement pay. Kelly and 6 Democratic lawmakers took part in a video reminding U.S. service members of their duty to refuse illegal orders. The Democrats were accused by both Hegseth and President Trump of, quote, seditious behavior. Kelly is a retired Navy captain who served during Operation Desert Storm. Hegseth wants to cut his pay and reduce his retirement rank. Kelly says that he plans to fight the action. Algunos episodios alteran el curso institucional, no por lo que deciden, sino por el tipo de respuesta que desencadenan. En la segunda semana de enero de 2026, los dirigentes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunciaron, en una rueda de prensa conjunta con el Gabinete Jurídico de la Presidencia, que se iniciaría una investigación formal contra el senador Mark Kelly, bajo sospecha de violar las disposiciones del Código Uniforme de Justicia Militar. El motivo expresado fue la participación del senador en un breve vídeo difundido a finales del año anterior, en el que afirma que los militares tienen derecho a desobedecer órdenes ilegales. Aunque la declaración repite un principio consagrado en el propio código que ahora sirve de base para investigarlo, la repercusión política llevó al episodio a asumir contornos atípicos. El anuncio de la investigación fue precedido por manifestaciones públicas del presidente Donald Trump y de presentadores alineados con su estrategia, que sugirieron que Kelly debería ser juzgado por insubordinación y, en algunas declaraciones, incluso ejecutado. La secuencia de acontecimientos reconfiguró los parámetros del debate institucional, desplazando la discusión del ámbito jurídico a una zona híbrida, en la que el instrumento de coacción legal pasa a utilizarse como mecanismo de desincentivo político. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La apertura de la investigación, incluso sin garantía de que haya consecuencias formales, ya funciona como un vector de intimidación. El hecho de que un parlamentario electo, con una carrera militar consolidada y una función activa en el Comité de las Fuerzas Armadas, sea cuestionado formalmente por repetir una norma interna de las Fuerzas Armadas, crea un precedente que pone a prueba los límites de lo que pueden o no decir los miembros del Poder Legislativo sobre temas de doctrina militar. La sutileza de la estrategia adoptada no radica en su fuerza coercitiva inmediata, sino en el mensaje que transmite. En determinadas circunstancias, mencionar públicamente la obligación de rechazar órdenes ilegales puede considerarse una conducta susceptible de sanción disciplinaria. Se trata de un reposicionamiento de normas previamente aceptadas como consensuadas, y este cambio no se produce en el vacío, sino que se inscribe en un contexto de reconfiguración retórica, en el que el papel de las Fuerzas Armadas vuelve a ser objeto de disputa política explícita. El grado de anomalía institucional de este movimiento se amplía, si se tiene en cuenta el origen de la frase en cuestión. El derecho y el deber de rechazar órdenes ilegales figuran no solo en las directrices internas de la jerarquía militar, sino también en marcos públicos como la Constitución, declaraciones del Departamento de Estado e incluso una placa permanente en las academias de formación de oficiales. Al replicar esta directriz, el senador no introdujo ningún juicio de valor, ni se enfrentó a ninguna cadena de mando vigente. Aún así, la reacción institucional se llevó a cabo en un tiempo récord, con la participación directa de sectores de la asesoría jurídica presidencial y el respaldo explícito de portavoces partidarios. Este patrón de respuesta sugiere que lo que está en cuestión no es el contenido del discurso, sino el contexto en el que se inscribe. Y es precisamente este contexto lo que hace que el episodio sea excepcional. La recurrencia con la que las normas jurídicas se reinterpretan para operar como instrumentos de coerción indirecta contra la disidencia.
incluso cuando ésta se expresa mediante citas textuales de la legislación vigente. No se trata de una hipótesis inédita, pero el hecho de que afecte a un senador con amplia visibilidad institucional, historial de actuación militar y credenciales técnicas reconocidas, intensifica el alcance del caso. Kelly no solo participó en misiones de combate, sino que también dirigió operaciones en territorio You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an entre órdenes legales e ilegales podía tener graves implicaciones operativas. A lo largo de su carrera, fue elogiado por su capacidad de juicio bajo presión y por respetar los protocolos legales de uso de la fuerza. En condiciones normales, este historial bastaría para inmunizarlo contra las acusaciones de deslealtad institucional. Pero lo que se observa en este caso es la inversión de este razonamiento. Cuanto mayor es su autoridad técnica, más potente es el efecto intimidatorio que generan sus declaraciones. Por lo tanto, la estrategia no parece apuntar al castigo en sí, sino a la creación de un clima de contención retórica, especialmente entre los militares de la reserva que ocupan cargos legislativos o de asesoría. El centro de gravedad de la tensión institucional no radica solo en la posibilidad de que el proceso avance, reside sobre todo en el tipo de mensaje que esta iniciativa transmite a otros actores públicos. Si un senador puede ser investigado formalmente por repetir, fuera del uniforme, lo que se enseña dentro de él, ¿qué decir de los miembros en activo o de los civiles que comentan cuestiones de doctrina militar? La reacción al vídeo no fue aislada. Se inscribe en un patrón creciente de respuesta a pronunciamientos que desafían la autoridad discursiva del presidente sobre temas relacionados con el orden, la seguridad y la jerarquía. Esta autoridad se construye no solo a través de declaraciones públicas, sino también mediante el uso sistemático de mecanismos institucionales para ampliar el costo de cualquier desacuerdo expresado. Al someter un discurso legalmente correcto a un proceso de cuestionamiento legal, el sistema institucional desplaza el foco de la verdad hacia la conveniencia estratégica. Por eso hay que seguir con atención episodios como este. No se trata solo de disputas partidistas o fricciones circunstanciales entre poderes. En la práctica, son pruebas límite para la elasticidad institucional del sistema, y aunque no generen sanciones formales, sus consecuencias son perceptibles en las zonas grises de la autocensura, la vacilación y la redefinición de los límites de lo aceptable. Es en este terreno donde se dibujan los contornos de los futuros ciclos políticos. Y es también por eso que observar atentamente estas señales se vuelve esencial para quienes siguen la política institucional del país. Si valora los análisis que conectan los hechos con sus impactos institucionales más amplios, este canal sigue lo que ocurre entre bastidores con una mirada atenta y sin atajos. Es en este contexto que la reacción institucional al vídeo del senador Mark Kelly se analiza no solo como respuesta a un acto aislado, sino como parte de un proceso más amplio de redefinición del papel discursivo de las Fuerzas Armadas dentro de la política contemporánea de los Estados Unidos. La movilización del Código Uniforme de Justicia Militar contra un parlamentario de la Reserva pone en tensión un punto sensible del sistema. ¿Hasta qué punto las normas concebidas para mantener la disciplina jerárquica entre los militares en activo pueden extenderse o reinterpretarse para silenciar las manifestaciones políticas que remiten a la propia legalidad de la cadena de mando? La duda no es meramente retórica. Encuentra eco en opiniones divergentes de exmiembros del Departamento de Defensa, en análisis de juristas especializados en derecho militar y en documentos archivados en el Comité de Supervisión del Congreso. La convergencia entre actores civiles y estructuras disciplinarias militares, en este caso, no se produce a través de una crisis visible,
sino de una lenta superposición de competencias, cuyas implicaciones aún están en disputa. A partir de ahí, el episodio se conecta con precedentes poco recordados, pero institucionalmente relevantes. En 2021, durante la transición presidencial, circularon memorandos internos del Departamento de Defensa entre las unidades operativas, reiterando que la obediencia a las órdenes debe ser compatible con la legalidad constitucional. Una formulación que, aunque genérica, buscaba anticipar posibles tensiones en caso de un despliegue indebido de tropas en territorio nacional. En ese momento, esos documentos se trataron como instrumentos de contención y no como directrices operativas para escenarios. La diferencia ahora es que la misma lógica se está activando de manera inversa. En lugar de proteger los límites de la legalidad, los instrumentos legales se utilizan para cuestionar la legitimidad de quienes los reafirman. Se trata de un movimiento de inversión interpretativa, cuyos efectos pueden afectar directamente al margen de maniobra de los parlamentarios, consejeros y oficiales de la Reserva que actúan en áreas estratégicas del gobierno. Esta convergencia ayuda a entender por qué el caso generó reacciones divergentes incluso entre los miembros del Senado, mientras que algunos congresistas demócratas emitieron comunicados en defensa del derecho de expresión y la autonomía de los parlamentarios que ya han cumplido su función activa en las Fuerzas Armadas. Otras figuras, incluso dentro del propio Partido Republicano, optaron por el silencio institucional. Este silencio, interpretado por los analistas como indicativo de temor político, amplía la asimetría entre la retórica de la acusación y la solidez de los argumentos jurídicos de la defensa. Esto se debe a que, en términos legales, el Código Uniforme de Justicia Militar no prevé la aplicación retroactiva de sanciones por actos cometidos en la esfera civil por miembros de la Reserva sin vínculo funcional activo. Aún así, el simple anuncio de la investigación crea margen para la confusión normativa, fomentando una percepción de riesgo que puede extenderse a otras esferas de la actuación pública. La arquitectura de este tipo de ambigüedad ha sido estudiada por centros de investigación en gobernanza y ciencias políticas como un síntoma típico de ciclos de erosión institucional no declarados. A diferencia de las rupturas abruptas o los decretos autoritarios, lo que se observa en estos casos es la sustitución progresiva de criterios técnicos por racionalidades estratégicas, casi siempre ancladas en la disputa por la lealtad. Lo que se exige en estos contextos no es la adhesión a una norma, sino la sumisión al control interpretativo de la norma por parte de un liderazgo específico. El caso de Mark Kelly, al involucrar la estructura jurídica de las Fuerzas Armadas, adquiere una capa adicional de complejidad. El riesgo de que los códigos disciplinarios concebidos para proteger la cadena de mando operativa se redirijan con fines de contención política institucional. Aunque no produzca un castigo inmediato, este tipo de uso tiende a generar un efecto pedagógico interno, que ciertos mensajes, incluso cuando son jurídicamente correctos, deben ser evitados por quienes desean preservar su posición institucional. La forma en que se desarrolla el episodio también arroja luz sobre la reorganización de los circuitos de influencia entre el Ejecutivo, el Legislativo y los altos mandos militares. El senador Kelly es miembro activo del Comité de las Fuerzas Armadas y tiene prerrogativas de supervisión sobre el presupuesto, las políticas de defensa y los cuadros de mando. Al dirigir una reacción disciplinaria contra este tipo de figura, la presidencia insinúa, sin afirmarlo, que el espacio de deliberación parlamentaria sobre asuntos militares está condicionado a la aprobación tácita del Ejecutivo. Se trata de una inversión de roles que, aunque no se formaliza por ley, altera el campo de las expectativas institucionales. Paradójicamente, la supervisión se vuelve vulnerable a la lógica de la represalia preventiva.
A esto se suma un componente estratégico de difusión narrativa. Al difundir la idea de que incluso un senador con una trayectoria militar respetada puede ser castigado, se refuerza una cultura de cautela entre los agentes intermediarios que, en otro escenario, podrían funcionar como contrapesos técnicos dentro del aparato estatal. Estas dinámicas también dialogan con episodios anteriores, en los que figuras con perfil técnico y autonomía institucional fueron desautorizadas públicamente por reafirmar marcos legales preexistentes. En más de una ocasión, entre 2022 y 2024, el Departamento de Justicia fue acusado por aliados del presidente de actuar políticamente al recordar los límites constitucionales de determinadas órdenes ejecutivas. El patrón se repite ahora con las Fuerzas Armadas, lo que sugiere que la disputa no es solo sobre el contenido, sino sobre el control de las posibles interpretaciones de la legalidad. Esta disputa no se limita a los tribunales o a los mandos militares. También se desarrolla en los ámbitos de la opinión pública, los canales legislativos, los gabinetes de asesoría jurídica y los códigos de conducta informales que rigen el comportamiento de los oficiales de la Reserva en entornos civiles. En todos estos espacios, la narrativa que prevalezca se convertirá, con el tiempo, en el nuevo punto de partida para futuras decisiones, aunque carezca de pleno respaldo normativo. Por esta razón, es esencial realizar un seguimiento constante, prestando atención a las repercusiones subterráneas de las decisiones formales, para comprender lo que está en juego en episodios como este. El caso del senador Kelly no termina con la investigación anunciada, ni se limita al alcance de sus declaraciones. Tiene repercusiones en la forma en que las instituciones reaccionan, reinterpretan y, a veces, se omiten. Análisis como este siguen acompañando no solo los acontecimientos, sino la forma en que se encadenan, se expanden y se normalizan, siempre desde el sistema, no desde la superficie. Seguimos ante interpretaciones contradictorias sobre el alcance real del episodio que involucra al senador Mark Kelly. Y la divergencia no radica solo en los detalles jurídicos, sino en el significado institucional que cada lectura atribuye al caso. Para una parte relevante de los juristas, lo que ocurre es una maniobra esencialmente política, de bajo potencial práctico, diseñada para generar intimidación por exposición y no para producir una sanción efectiva. Desde este punto de vista, aunque el Código Uniforme de Justicia Militar contiene disposiciones que, en teoría, podrían invocarse para examinar la conducta de los oficiales de la Reserva, el sistema se ha estructurado para situaciones de servicio activo, en las que existe un vínculo operativo directo, un deber funcional permanente y una subordinación concreta a la cadena de mando. En este marco, una manifestación pública de un senador en ejercicio, aunque tenga formación e historial militar, no se clasificaría como infracción disciplinaria, sino como uso legítimo de la libertad de expresión y de la prerrogativa política inherente al mandato legislativo. El resultado probable, según esta interpretación, sería el archivo del caso sin consecuencias tangibles. Aún así, el objetivo político se habría logrado, porque los efectos que interesan se producen antes del desenlace formal, durante el proceso, en el clima que se instala y en el comportamiento que pasa a estar condicionado. Por el contrario, hay analistas que consideran el episodio menos inofensivo y más estructurante, como si representara una prueba deliberada de elasticidad institucional. Para estos observadores, el uso ostensible de un lenguaje disciplinario vinculado al universo militar, contra una figura pública con legitimidad electoral, reputación técnica y respaldo político, no tiene como núcleo el castigo, sino la redefinición silenciosa de los límites del debate aceptable. En este modelo interpretativo, la investigación sirve como mecanismo pedagógico de poder. No es necesario que llegue a su fin para funcionar. Basta con que exista como amenaza plausible,
La lógica central sería experimentar hasta qué punto se pueden utilizar los instrumentos internos para contener las intervenciones retóricas que desorganizan o desafían la centralización narrativa del Ejecutivo, especialmente cuando dichas intervenciones provienen de alguien con autoridad estratégica. El caso, en este escenario, funciona como un laboratorio discursivo, en el que la simple idea de sanción ya impone disciplina, fomenta la cautela, amplía la autocontención y refuerza una percepción de control unilateral del poder civil sobre cualquier asunto que afecte a las Fuerzas Armadas, incluso cuando el ordenamiento constitucional prevé la supervisión, el equilibrio y los límites. Por eso, el debate se desplaza rápidamente del contenido aislado del discurso de Mark Kelly a la arquitectura interpretativa que comienza a construirse en torno al episodio. Lo que inquieta a parte de los especialistas no es un artículo específico, ni la discusión técnica sobre la competencia, sino la creación de un entorno en el que los principios consolidados pueden recodificarse según el momento político y la identidad del emisor. Cuando una manifestación que hoy se considera una crítica legítima puede describirse mañana como una conducta disciplinaria, la norma deja de ofrecer previsibilidad y se convierte en un instrumento de presión. En este contexto, la imprevisibilidad normativa adquiere un valor estratégico, porque la incertidumbre no solo paraliza al objetivo directo, sino que influye en el comportamiento de otros actores. El riesgo real no radica en un castigo concreto al senador, sino en una transformación más sutil, la sustitución de parámetros objetivos de legalidad por un régimen de cálculo subjetivo del riesgo político. El resultado de este desplazamiento sería el debilitamiento de la confianza entre las instituciones, ya que la estabilidad del sistema depende de la certeza mínima de que las normas no serán reinterpretadas de forma selectiva para generar miedo. Entre los constitucionalistas que siguen el caso con atención, también hay una creciente alerta sobre la reconfiguración del papel de los militares de la reserva en el espacio público. Si antes estos agentes eran vistos como un vínculo entre la experiencia técnica y la deliberación democrática, aportando densidad al debate sobre seguridad y estrategia, ahora parecen ser tratados como objetivos preferentes de contención, sobre todo cuando sus declaraciones presionan los discursos hegemónicos sobre el orden, la autoridad y la disciplina. La tensión aumenta porque la reserva ocupa una posición híbrida, no forma parte del mando activo, pero conserva el prestigio, las responsabilidades simbólicas y los vínculos institucionales acumulados a lo largo de su carrera. Esta ambigüedad resulta funcional para el tipo de disputa en curso, ya que abre espacio para reacciones en zonas grises, donde no existe un consenso consolidado y donde cualquier posicionamiento institucional genera costes en un entorno políticamente inflamado. Por el momento, no está claro cuáles serán los próximos movimientos. En el Senado, el Comité de Ética evalúa internamente si debe producir algún tipo de nota o gesto político que reafirme la prerrogativa de los parlamentarios de manifestarse sobre temas estratégicos, incluidos aquellos que afectan a las Fuerzas Armadas. En el Ejecutivo, sectores vinculados a la asesoría jurídica sugieren que la apertura de la investigación tiene valor en sí misma, independientemente de su continuidad. Paralelamente, organizaciones independientes dedicadas a la gobernanza civil y militar preparan informes y análisis que describen el episodio como un riesgo institucional, especialmente en un contexto electoral, cuando los instrumentos normativos pueden utilizarse como armas simbólicas. Aunque estas iniciativas no tengan efectos vinculantes, amplían la percepción de que el caso no es puntual, se inscribe en una disputa más amplia sobre los límites, las competencias
y las fronteras entre la política democrática y la disciplina institucional. La controversia también traspasa fronteras y llega a círculos internacionales. En debates comparados sobre derecho constitucional y relaciones civiles y militares, los expertos observan el episodio como un ejemplo de cómo las democracias formales pueden producir efectos de contención utilizando mecanismos internos, sin recurrir a decretos explícitos de excepción. La singularidad, en este contexto, radica en la sofisticación del método. No se rompe la norma, solo se desplaza su interpretación de manera selectiva, aplicándola en circunstancias inusuales y potenciando su alcance a través del impacto comunicacional. El efecto final puede ser similar al de entornos institucionales más frágiles: restricción indirecta del debate, aumento del costo del desacuerdo y expansión del miedo político como regulador silencioso. Hasta el momento, el Senado no ha emitido ninguna reacción institucional formal, y la mayoría de los compañeros de Mark Kelly han preferido guardar silencio, con pocas excepciones. Este silencio, a su vez, deja de ser neutral y pasa a formar parte del problema porque reduce la resistencia simbólica, normaliza la práctica y reduce el coste político del precedente. Es precisamente en este tipo de transición, lenta y casi invisible, donde se define el ambiente institucional del próximo ciclo. Por lo tanto, incluso sin un desenlace inmediato, el caso permanece abierto, no solo en los archivos, sino en el imaginario institucional, a la espera de ver si sus consecuencias serán absorbidas como una excepción, impugnadas como abuso o aceptadas como una nueva norma. La razón para seguir este episodio con atención es simple: expone los mecanismos internos de adaptación institucional, mostrando cómo el poder opera a través de señales, miedo, ambigüedad y ocupación de espacios. En casos como este, la decisión real rara vez se resuelve en titulares o discursos. Se consolida en la práctica, en el retroceso silencioso, en la tolerancia al precedente y en la forma en que las instituciones ajustan su comportamiento ante el riesgo. Y es precisamente por eso que observar los acontecimientos no es un detalle periférico, sino una parte esencial para comprender lo que realmente está en juego.